Solo diré que un predicador muy conocido, un hombre que ha predicado aquí mismo desde este púlpito, un hombre que es un amigo muy querido, he predicado con él por todo el país y en muchas partes del mundo, no lo esperaba. Cualquiera que sea la habilidad de alguien para anticipar aquello, yo no poseo esa habilidad. Lo interesante es que cuando una catástrofe como esta nos golpea, puedes mirar hacia atrás y conectar algunos puntos, pero no se manifestaron ni formaron un patrón hasta que observemos el pasado. Diría que uno de esos patrones es pasar mucho tiempo viajando solo. La exposición de estar solo por todo el mundo. Solo quiero hablar desde el corazón y decir que este tipo de catástrofe, uso una palabra de nuevo, pues el derrumbe es muy grande. Un estudiante me preguntó ayer, ¿esto está ocurriendo con una mayor frecuencia? ¿Está sucediendo mucho? ¿Es una plaga que está afectando a la iglesia? Bueno, es una plaga. Honestamente, creo que no es que esté ocurriendo más, sino que se comunica de inmediato con las redes sociales, de la revolución social. Entonces, ten cuidado, tus pecados te encontrarán, tus pecados se difundirán en todo el mundo en segundos a través de las redes sociales. Sí, el derrumbe es considerable. No tengo un censo sobre estas situaciones, pero al igual que ustedes, he leído el Nuevo Testamento, conozco la historia de la iglesia, les diré que no tengo la sensación de que haya un aumento. Pero sí hay un aumento en el daño público al Evangelio del Señor Jesucristo y al ministerio de la iglesia. El daño a los vulnerables y a la deshonra al Evangelio. Por eso quería hablarles esta mañana. Lamentar la caída de un ministerio de este tamaño es absolutamente válido. Creo que también es absolutamente válido responder a esta no solo con pesar, sino también honestamente con indignación. Porque no es que digamos que esto nunca ha sucedido antes, no es que digamos que no podemos imaginar que esto podría suceder, es porque el efecto sobre la iglesia y el ministerio del Evangelio de tal pecado y sobre el pueblo de Dios es muy grave. Así que quería decir algo esta mañana. Como esto me toca cerca, solo quiero afirmar que es tan serio como parece. Honestamente, casi siempre es peor de lo que parece. Quiero añadir que en este momento como este, en vez de sentir algún tipo de superioridad moral, la Escritura nos enseña que deberíamos considerarlo, sino por la gracia no estoy en esa situación. Ningún hombre, a ninguna edad, en ninguna situación, está libre de la tentación y del riesgo de caer. El segundo aspecto que quiero enfatizar es que cuando este tipo de cosas suceden, en medio de todo este horror, miramos hacia atrás y conectamos algunos de esos puntos deberían enseñarnos algo. Quiero hablarles a todos en esta mañana en la capilla y a todos los que pueden escuchar esas palabras, cristianos. Me gustaría decir dos cosas. En primer lugar, quiero hablarles a los que están llamados al ministerio, a aquellos que predicarán y enseñarán la palabra de Dios, aquellos que pastorearán la grey. Observen esto y que horrorizados. Consideren esto y por la gracia y la misericordia de Dios tengan cuidados enormes en sus vidas. Lo que significa evitar ciertos patrones en sus vidas que los expondrían a este tipo de vulnerabilidad, a este tipo de pecado, tentación. Quiero expresarme con más franqueza que nunca desde este lugar y este púlpito. Quiero compartir con ustedes una palabra que me compartió un hermano que no lo nombraré, uno muy honorable en el ministerio cristiano. Sus palabras fueron estas: no tendrás sexo con una mujer
que no sea tu esposa si nunca estás a solas con una mujer que no sea tu esposa. Bueno, eso es lógica sencilla. No les voy a pedir que lo repitan. Les invito a reflexionar sobre ello. Quiero que entendamos que en el momento en que permitimos que algo suceda, nos exponemos a algo que puede ser una tentación mayor de la que resistimos. Solo quiero reafirmar por la gracia de Dios, para la protección de su ministerio y de la iglesia, no se aplica solo a los pastores, pero es para pastores. Es explícitamente para pastores, tal como dijo Santiago, el que enseña recibirá un juicio mayor, pero esto es para todo hombre. Es para que cada mujer en esta congregación lo entienda. Esto es válido sin considerar tu llamado en la iglesia y en la sociedad. Hay ciertas reglas que debemos poner en lugar, pero es en particular urgente para el que enseña y predica la palabra de Dios. Para no extendernos, quiero plantear lo siguiente. ¿Qué hacemos con esto? Quiero sugerir que debemos orar por todos los involucrados. Debemos orar por una iglesia que está absolutamente en shock. Debemos orar por los seminarios donde este hombre enseñó. Debemos orar por los grupos ministeriales. Debemos orar en especial por los vulnerables, todas las personas que han estado escuchando sermones, mensajes y exposiciones. Me pregunto, ¿qué hago con esto? Debemos orar por todos. También debemos reconocer que teológicamente esto es un hecho constante. La palabra de Dios es verdad y el Evangelio salva. Incluso en la iglesia primitiva tuvieron que enfrentarse a qué sucede con la predicación de la palabra de Dios cuando el predicador falla. Bajo la persecución romana, niega la fe. El hecho es que la fe que se predica es la verdadera. La palabra que se predica es la palabra. La palabra hace esto. La caída de un predicador en este sentido no invalida la palabra, pero sí invalida el ministerio, y la Escritura la deja claro, trae deshonra. Debemos orar para la iglesia, debemos orar por todos los involucrados, debemos orar por los vulnerables, debemos orar unos por otros para no caer. De vez en cuando es bueno mirarnos a los ojos y decir, reconozcamos lo que está en juego. Afrontamos el horror y el dolor de esto. Dejémonos instruir por el horror y el dolor de esto. Por otra parte, no es una respuesta cristiana afirmar, entonces abandonemos todo esto. El peligro es demasiado alto, el riesgo es muy grande. Ahora bien, el ministerio ha sido confiado a vasos de barro, pero esos vasos de barro son totalmente responsables ante aquel que nos redimió y aquel que nos llamó. Necesitamos orar para que la causa del Evangelio continúe para la gloria de Cristo, y que incluso en algo como esto, especialmente en algo como esto, sea el poder del Evangelio al que se muestre para reflejar la gloria de Dios. De tal manera que incluso la caída de alguien que lo predicó no puede invalidarlo, sino que genere mucho dolor y nos humille. Solo puedo decir que espero que esto sea útil. Creo que a veces debemos escucharnos unos a otros decir estas cosas, expresar estas advertencias, reflexiones, palabras de aliento, y luego podernos mirarnos a los ojos y decir, determinemos que un día, si el Señor lo permite, ya sea aquí en la tierra o con más probabilidad en el cielo, cuando nos reunimos para alabar a Dios por su protección, por la gloria manifestada, por guardarnos con su poder, por instruirnos con su palabra, por santificarnos con su Espíritu, para que no tropecemos. Será para la gloria de Cristo.
por favor déjanos un comentario, y si este video te ha gustado nos gustaría que le des like. Además suscríbete a nuestro canal, Iglesia Bíblica Zacatecas para ver más videos, ayudándote a pensar bíblicamente aplicando la palabra en cada área de tu vida.